Muy bien, pues tomando un momento aquí para grabar el siguiente video del Mahabharata, aquí en la isla de St. Thomas, en las US Virgin Islands. Entonces, nada, es el capítulo 199 en el que vamos, el que sigue. Y la sección 15 del Mahabharata, el Raja Lava Parva. Y bueno, este Parva solamente tiene un capítulo, y realmente lo que Raja Lava significa es la adquisición del reino. Entonces, de eso trata, son 50 slokas lo que contiene. Entonces dice 199, Drupada dijo: oh, gran sabio Vidura, de hecho es tal y como me lo has dicho ahora. Oh Señor, estoy grandemente agradecido de la alianza que nosotros hemos justo ahora concluido. Nosotros, o sea, los está involucrando a todos. No está diciendo yo, no está diciendo ustedes. Hay un sentido ahí de permear. Es muy interesante cómo lo está planteando y cómo lo va a terminar de plantear Drupada. Ahorita lo vamos a ver. Es apropiado que estos hermanos de grandes almas deban de regresar ahora al hogar. Pero, fíjense qué interesante, pero no es apropiado que yo deba de decir esto yo mismo en mis propias palabras. Si eso es lo que el bravo Yudhishthira, el hijo de Kunti, lo que Bhimasena y Arjuna, lo que los gemelos, quienes son todos entre los hombres, lo que Rama y Krishna, es decir, Balarama y Krishna, ambos muy conocedores de los preceptos de la ley, es decir, lo que todos ellos desean, entonces los Pándavas deberían de ir ahí. Esos dos tigres entre los hombres, es decir, Balarama y Krishna, siempre están involucrados en lo que es bueno para ellos, es decir, para los Pándavas. Y es lo que dice Drupada, y vean cómo de alguna manera se pone de acuerdo con lo que Vidura va y peticiona, pero también de alguna manera no se queda él solo con la responsabilidad, sino que les devuelve la papa caliente, ¿no? Estamos viendo aquí una cuestión de corresponsabilidades. No me vayan a decir después de que yo fui el que tomó la decisión. Y ojo, esto es muy interesante, el ejercicio que está haciendo aquí de fe, el salto de fe que está haciendo de alguna manera Drupada, ¿no? Aparentemente es una caída, como en la película esta de Spider-Man del multiverso, ¿no? Famoso este salto de fe de esa película. Aparentemente es como eso. Porque lo que aparentemente es una caída para Drupada, es decir, él tenía ya la alianza, lo que quiere es alguien que mate a Drona. Y al hacer esta alianza, obviamente se están aliando nuevamente con Drona los Pándavas, y él, entre comillas, está perdiendo la oportunidad de su venganza. Pero de alguna manera él está confiando en que todo se le ha dado y que las cosas se le van a seguir dando a futuro. Entonces esto es muy interesante, cómo de alguna manera Drona lo está enfocando. Es muy interesante. Entonces les regresa la responsabilidad y no se resiste a este aparentemente cambio de planes, no se está resistiendo a eso, ¿no? Pero les regresa la pelotita y vamos a ver qué responde Yudhishthira. Yudhishthira dice: oh rey, mis seguidores y yo, es decir, mis hermanos, mis seguidores y yo, estamos ahora dependientes de ti. Haremos aquello que tú nos digas que es para nuestro propio bien. Nuevamente Yudhishthira con esta costumbre que tenía, ¿no? Así como de obedecer a sus mayores, obedecer a las personas que tenían mayor rango que él, ¿no? Siguiendo este viejo dharma, ¿no? Que Krishna de alguna manera venía a cambiarlo, hemos platicado varias veces. Vaisampayana dijo, en eso Vasudeva dijo, es decir, Krishna dijo: yo soy de la idea de que deberían ir, o sea, regresar a Hastinapura, al lugar, ¿no? Yo soy de la idea de que deberían ir, pero nosotros debemos dejarnos ir, o debemos de guiarnos por lo que el rey Drupada diga, ya que él conoce todo acerca de la ley. Dejémonos ir por lo que él sugiera. Otra vez entonces vean, Drupada le regresa y luego Yudhishthira se la regresa a Drupada. Krishna dice que también está bien lo que dice Vidura, pero también se la vuelve a regresar a Drupada. Entonces Drupada ve muy claramente cómo de alguna manera todos los vectores van hacia él, y no va a ser el que de alguna manera se resista a todo esto, sino simplemente sin resistirse va a dejar que las cosas sigan fluyendo, va a dar este salto de fe que, insisto, aparente ser una caída, pero es un ascenso para él, porque a final de cuentas va a lograr lo que de alguna manera él estaba deseando. Y les responde muy interesante, les dice:
Habiendo reflexionado todas las circunstancias, mis puntos de vista están de acuerdo con lo que el de fuertes brazos y valiente Dashara, es decir, Krishna, supremo entre los hombres, piensa. El tiempo es correcto. No hay duda de que los grandemente afortunados hijos de Kunti, los hijos de Pandu, son ahora tan queridos por mí como lo son para el mismísimo Vasudeva, es decir, Krishna, ¿no? Yudhishthira, los hijos de Kunti y el hijo del Dharma, Yudhishthira, que es el hijo de Kunti y el hijo del Dharma, en sí mismo, él no busca su bienestar de los Pándavas tanto como lo busca Krishna. Fíjense qué interesante declaración de Drupada. O sea, está poniendo incluso a Krishna como un protector incluso superior de los Pándavas que el mismísimo Yudhishthira. Y esto es muy interesante si realmente lo analizáramos. Porque conforme la historia se vaya desarrollando vamos a ver que efectivamente así es. Krishna nunca apuesta a los Pándavas. En un juego de dados, por ejemplo. Krishna nunca le falta el respeto a Draupadi. Nunca, en ningún momento. Al grado de apostarla y de perderla. Muchísimos errores que Yudhishthira comete, Krishna nunca los comete. Entonces esta declaración muy valiente, con muchos pantalones, de Drupada resulta ser verdadera, y la repito, dice: Yudhishthira, quien es hijo de Kunti e hijo del mismísimo Dharma, él en sí mismo no busca su bienestar y el de los Pándavas tanto como lo busca Keshava, es decir, Krishna. Impresionante. Quien es Keshava, Krishna, un tigre entre los hombres. Entonces el de gran alma, Drupada, les dio el permiso para que se fueran a los Pándavas. Los Pándavas, Krishna y el extremadamente sabio Vidura se llevaron con ellos a Krishna Draupadi y a la ilustre Kunti, y con placer y con un paso digamos relajado viajaron hacia la ciudad de Hastinapura, que es el nombre que se está usando aquí, es Nagasharya, que es el nombre que se usa aquí, pero se están refiriendo a Hastinapura, ¿no? Ese es como se expresa ahí. Seguimos leyendo. Al escuchar que los guerreros venían, Dhritarashtra envió a los Kauravas a recibir a los Pándavas, al gran arquero Vikarna, a Chitrasena, al supremo arquero Drona y a Kripa. Entonces, rodeados por ellos, entraron estos guerreros lentamente a la ciudad de Hastinapura, con su resplandecencia incrementándose. Estos tigres entre los hombres fueron liberados de su pesar y de su tristeza. Aquí muy interesante lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, vuelven al territorio, de alguna manera aparentemente se están corrigiendo las cosas que se hicieron mal en el pasado. Y eso ocurre cuando en nuestro psiquismo, en nuestra mente, se interpreta algo que ocurrió negativo en el pasado como resuelto, como que se está corrigiendo, enmendando un daño, corrigiendo un error, ¿no? Una gran liberación incluso puede ser medida a nivel eléctrico, a nivel personal con detectores, cómo se libera este tipo de cargas mentales. La ciudad se puso radiante en extremo. Siendo muy queridos en los corazones de las personas del reino, los Pándavas escucharon grandes exclamaciones de los ciudadanos. Siempre estos ciudadanos muy dispuestos, los Pándavas siempre muy dispuestos a hacer lo que era querido por ellos. O sea, los Pándavas muy dispuestos en hacer las cosas que fueran requeridas por los ciudadanos. Ellos decían, el tigre entre los hombres es el de la conducta apropiada, es decir, Yudhishthira, se referían a Yudhishthira. Él ha vuelto. Él siempre nos ha protegido con la ejecución de la ley, como si fuéramos sus relativos cercanos o sus parientes cercanos. Fíjense aquí qué interesante cómo se le reconoce una gran virtud dentro de sus errores que tenía. Una de las grandes virtudes de Yudhishthira era muy acertado constantemente, no siempre porque eso es imposible, pero muy constantemente era muy acertado en su aplicación de la ley, ¿no? Y la intención, ojo que aquí también se está haciendo una referencia velada a la intención, no nada más a las cosas que se hacen, sino
con qué intención o bajo qué emoción, bajo qué tipo de protección, bajo qué tipo de intención se hacen las cosas. Ellos lo sentían tan sincero, porque realmente lo era, como si fuera un familiar de ellos mismos. Y seguían exclamando los ciudadanos. Parecía como, sin duda, como si el gran rey Pandu, quien amaba el bosque, hubiera retornado el día de hoy del bosque para hacer lo que le agradara al pueblo y para hacer lo que fuera bueno para su bienestar del pueblo. Y observamos actualmente la mayoría de los gobiernos, no todos, la mayoría de los gobiernos nefastos que hay en el planeta, y definitivamente, insisto, como lo he repetido hasta el cansancio, estamos llenos de chiatreas pervertidos al mando, ¿no? ¿Podría haber un mayor gozo para nosotros? Se preguntaban los ciudadanos, ahora que los valientes hijos de Kunti han regresado a la ciudad. Y decían los ciudadanos de Hastinapura, decían, si es que hemos dado caridad y ofrecimientos sacrificiales, si es que hemos llevado a cabo austeridades, entonces permítase que los Pándavas permanezcan en la ciudad por 100 otoños. Vean qué bonita manera poética de mencionarlo, y recuerden, lo he dicho muchas veces, la palabra 100 en ese contexto y en esa parte del mundo y en esas fechas tenía un significado de eternidad también. Entonces es parte de lo que se está queriendo dar a entender ahí, ¿no? Ese deseo de cuando amamos a alguien, por ejemplo, quienes tenemos hijas, quienes tenemos hijos, quienes tenemos una esposa amada, unos padres amados, siempre quisiéramos esa eternidad, que nunca se fueran de nosotros. Y esto aquí se está dejando muy en claro, como los habitantes del pueblo, de la ciudad de Hastinapura, amaban así a los Pándavas, ¿no? Cuando llegaron los Pándavas, ellos adoraron los pies de Dhritarashtra, de Bhishma y de otros quienes lo merecían. Y habiendo preguntado acerca del bienestar de todos en la ciudad, entonces, o después de eso, entraron al lugar marcado para ellos bajo las órdenes de Dhritarashtra, o al lugar que Dhritarashtra marcó el sitio para que ellos se aposentaran o se pusieran ahí. Cuando estos inmensamente fuertes y queridas almas habían descansado por algún tiempo, los Pándavas, ellos fueron llamados por el rey Dhritarashtra y por el hijo de Shantanu, es decir, por Bhishma, ¿no? Dhritarashtra dijo, oh hijo de Kunti, escucha con tus hermanos a lo que tengo que decir. Y aquí esto lo voy a subrayar doblemente. Para que los conflictos no se levanten nuevamente, para que los jaleos no vuelvan a ocurrir, sería la manera de traducirlo. Le dice, se refiere directamente a Yudhishthira, que es el líder, el hermano mayor. Le dice a él, escucha con tus hermanos a lo que tengo que decir. Lo hay un punto y comienza a hablar y dice, para que los conflictos no surjan nuevamente, vete a Kandavaprastha. Y aquí es donde surge el turning point, el punto de quiebre, el punto de cambio de la historia. Mahabharata tiene muchos turning points, muchos puntos clave, muchos, no solamente uno. Igual que nuestra vida, es un reflejo de nuestra propia vida, donde hay muchísimos puntos de quiebre. El problema es que no los vemos. ¿Cuáles son estos puntos donde las cosas se nos van o para mejor o para peor? ¿Dónde empezamos a construir una afluencia en nuestra vida, o dónde empezamos a construir una emergencia en nuestra vida? Eso es crucial y vital. Entonces, justo ahí les dice, él exactamente es quien les pide que vayan para allá. Y continúa hablando y les dice, nadie puede dañarlos ahí. Si ustedes están protegidos por Partha, es decir, por Arjuna, así como los 30 dioses están protegidos por quien maneja el Vajra, es decir, se están refiriendo a Vajra, es el arma de Indra, como Indra protege a los 30 dioses. Si ustedes así están protegidos, como Indra protege a los dioses, si ustedes están protegidos por Arjuna, nadie podrá dañarlos ahí.
Y listo, ya está. Lo que sigue enseguida no tiene nada de sorprendente. Sabemos claramente cómo es que Yudhishthira siempre obedecía lo que dijeran sus mayores, ¿no? Entonces, estos toros entre los hombres, los Pándavas, aceptaron las palabras del rey y saludando a todos, salieron hacia aquel, y fíjense que esto es interesantísimo como lo describe el libro, salieron hacia aquel terrible bosque. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Y insisto, ya lo hemos platicado muchas veces, pero el terrible bosque es una analogía, una metáfora, nos está dando a entender, lo hemos platicado muchas veces, tanto el desierto como el bosque tienen que ver con una analogía de lo que es la interioridad, entrar dentro de sí mismo, la mente, etcétera, ¿no? Entonces, los Pándavas representando a lo humano está de alguna manera queriendo volver a un lugar de una zona de confort, a un lugar conocido, que es lo que representa Hastinapura, pero de zona de confort. Recordemos que zona de confort es lo conocido, pero no necesariamente lo bueno. Es a lo que ya te has acostumbrado, aunque no sea bueno. Entonces, los mandan a lo desconocido, fuera de su zona de confort, que es algo terrible, que es donde uno conoce el pánico, que es donde uno conoce muchos retos, pero a final de cuentas puede ser lo que te puede hacer crecer espiritualmente. Continúo leyendo. Habiendo recibido la mitad del reino, ellos entraron entonces a Kandavaprastha. Y así es como se dio este asunto totalmente, ¿no? Y la ciudad de Kandavaprastha, muy interesante, como es el nombre, ¿no? De Kandavaprastha, lo veremos un poquito más adelante con profundidad. Dice, con Krishna liderándolos, los invencibles Pándavas fueron ahí y lo convirtieron en un lugar tan hermoso como el cielo. Punto y comentario aquí. Lo que hace un momento se acaba de describir como un bosque terrible, en un solo párrafo enseguida, ahora se describe como el cielo. Entre estas dos declaraciones tan extremas hay un doing-ness, un hacer liderado por el líder correcto, que en este caso es Krishna. No fue Yudhishthira, no fue Arjuna, no fue Bhishma, no fue nadie más que Krishna, quien lideró esta transformación. Y eso nunca debe de quedar desapercibido, como esta parte iluminada tremendamente fuera de lo que es un pensamiento humano, sino muy totalmente en la máxima expresión del pensamiento divino, que es lo que representa Krishna. Puede transformar ese pensamiento divino que hay dentro de nosotros, cualquier bosque terrible, en un cielo. Esto podría pasarme una hora describiéndolo, pero cada quien que lo profundice a su elección. Es brutal y es impresionante, es enorme. Y no solamente eso, el otro líder, ¿quién era? Dice aquí enseguida, dirigidos o con Dvaipayana al mando, o sea, ahora se refieren al otro Krishna, que es Dvaipayana, Krishna Dvaipayana, Vyasa. O sea, fue Krishna, pero fue también Vyasa con ellos, hacia allá. Y dirigidos por Vyasa, ellos, los Maharatas, los Pándavas, seleccionaron un lugar puro y sagrado, llevaron a cabo las ceremonias propiciatorias adecuadas y midieron la cantidad de tierra que sería destinada para la ciudad. Cuando la ciudad estaba terminada, la describen aquí como era. Estaba rodeada de fosos tan amplios como el océano. Ojo, recordemos que esto es sentido figurado. Están dando a entender que eran enormes los fosos. Recordemos que anteriormente en la antigüedad los fosos alrededor de una ciudad servían como protección a posibles invasiones, etcétera, ¿no? Entonces, están describiendo un trabajo extremadamente bien hecho aquí, ¿no? En el sentido de protección, la protección de tu ciudad, de lo que estamos hablando de tu arquémona, tu espacio interno, que esté protegido. Insisto, no están hablando nada más de un lugar físico que existió hace miles de años, están hablando de ti, pero bueno,
Esto debe de estar muy claro a estas alturas, ¿no? Y tenía también, dice, murallas que se elevaban tan alto como el cielo. Nuevamente, el Mahabharata es un poema épico. Todo esto de que se elevaban hasta el cielo. No debemos de ser como las personas estúpidas críticas de la Biblia, que la leen en sentido literal y luego la critican. Es una estupidez. Las cosas deben de leerse en el sentido hermenéutico, analógico, etcétera, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? Comprender lo que realmente nos quiere dar a entender en el fondo el texto y salir de nuestra stultitia, de esta stultitia que es un rasgo característico de esta época Kali Yuga, ¿no? Entonces, dice, era blanca como las nubes y era como si fueran las montañas cubiertas de nieve, de tan blanca que era la ciudad. Esta, la más grande de las ciudades, era tan resplandeciente como Bhogavati de los Nagas, es decir, la capital de los Nagas. Estaba protegida la ciudad por terribles puentes de puertas dobles, que eran como si fuera el doblemente alado Garuda. Otra vez, Garuda es el águila que monta Vishnu, que igual tiene una interpretación muy profunda, no la haremos en este momento, ¿no? El significado de Garunda Ascensi Deu, Garuda, la ascensión a Dios, que es, insisto, tema para otro día. Las altas torres eran como nieves densas, como si fueran muchas montañas de Mandara. La ciudad estaba también cubierta con muchas armas, estaba equipada con muchas dagas afiladas y con jabalinas que eran como si fueran serpientes de doble lengua, y la ciudad era impenetrable a las armas de los enemigos. Las torretas de la ciudad, que eran espléndidas,